Cuando usted reconoce cómo está, moralmente corrompido, espiritualmente muerto, judicialmente con su alma condenada a la muerte por pecar, se reconoce cómo está y cree que Cristo le sustituyó toda su vida. Entonces usted cree en el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de usted entra. Solamente creyendo. Creyendo que el pecado se condena con la muerte del alma y que usted está condenado. Y que cuando Cristo murió por sus pecados, lo salvó de usted ser condenado por sus pecados. Le dio la vida eterna. Creyendo. Pero creyendo con todo el corazón. Y esta es la causa por la cual la inmensa mayoría de la gente del mundo evangélico se va al infierno al morir. Porque el Señor dijo en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versículos 13 y 14. Y en el versículo 21 al 23, el Señor advierte, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará por la puerta estrecha, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, pero es que los evangélicos religiosos dicen que hacer la voluntad del Padre es guardar los mandamientos, dejar la tibieza, vivir una vida en santidad. No, eso es lo que dicen los evangélicos, los pastores evangélicos. No, hacer la voluntad del Padre es lo que dijo Cristo, no lo que dicen los pastores evangélicos. Y según Cristo, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? En Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es Cristo el que responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis o dejéis de hacer, que creáis en aquel, en Cristo, al cual el Padre ha enviado, que creáis con fe en el Hijo. Eso es hacer la voluntad del Padre. Y el Hijo ha dicho, yo le doy vida eterna, Juan 10, 28. Consumado es la promesa que le hiciste en la vida eterna, Juan 19, 30. Está consumada. Entonces usted es salvo creyendo en el Hijo, nada más. No haciendo, dejando de hacer. No por lo que Cristo dijo, que prometió y que lo consumó en la cruz, más lo que nosotros tengamos que hacer o dejar de hacer. No, solamente por lo que Cristo dijo y lo consumó en la cruz. La muerte de nuestras almas quedó consumada. Cristo la consumó, la muerte de nuestras almas. No hay más muerte para nuestras almas, por ningún pecado que cometamos. No lo creo, te vas al infierno. Sí lo creo, pero yo también te vas al infierno igual. Tienes que creerlo con todo el corazón. Ah, entonces ahora yo puedo matar, robar, fornicar. ¿Eso me está diciendo usted, don Ulises? Que yo puedo matar, irme con prostituta, hacer todo lo que quiera. Total, Cristo me dio la inmortalidad. Exactamente. Ah, entonces me voy a matar, a robar, a fornicar. Aténgase a las consecuencias. Porque los guascazos van a ser súper duros. Y le va a venir un cáncer, lo van a matar, los sicarios lo van a matar, le va a dar una enfermedad de transmisión sexual por estar fornicando. Aténgase a las consecuencias. Porque las condenas morales siguen vigentes. No sea necio, querido amigo. Estamos hablando de la condena penal, que por pecar quedó abolida, la condena penal. Al abolir Cristo la ley en el aspecto penal, cuando pecamos no podemos ser condenados penalmente. En Efesios capítulo 2, versículo 16 dice que Cristo en su carne, aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado, Romanos 5:13. La ley está vigente en el aspecto moral, mas no así en el aspecto penal. En el aspecto penal, la ley quedó abolida. Cristo dijo, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas, no he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Mateo 5, versículos 17 al 18. Los autores católicos escriben de otra manera. Pero esta es la realidad. Así está escrito. Esta es la verdad. Cristo dice, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Y Cristo lo está completando cuando dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Mateo 5:21, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo, ahí está completando la ley, que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Sácate un ojo, córtate una mano. Es preferible que tú te vayas al cielo tuerto o manco que con los dos ojos o las dos manos se le echaba al lago de fuego. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo, sácalo de ti.
Si tu ojo izquierdo, sácalo. Si tu boca, sácala. Si tu cuello, sácalo. Si tu cabeza, sácala. Sácala. Desintégrate. No puedes. Te es imposible. Si tu mano derecha, córtatela. Si tu brazo, córtatelo. Córtate el otro brazo. Te vas a desaparecer porque no puedes. El Señor vino a completar la ley. A dejarla mucho más inalcanzable de poderla cumplir. Porque el Señor está diciendo, ¿oíste qué fue dicho? Mas yo os digo. ¿Oíste qué fue dicho? Mas yo os digo. ¿Oíste qué fue dicho hasta aquí? Mas yo digo hasta acá. ¿Oíste qué fue dicho hasta aquí? Mas yo digo hasta acá. O sea, si antes pecar contra Dios era matar, ahora es enojarse también. Matar y enojarse. Si antes pecar contra Dios era fornicar, de hecho, ahora es desear fornicar. O sea, desear adulterar. Le está subiendo, le está dejando mucho más alto el estándar moral que ya era inalcanzable para los seres humanos de ese tiempo, lo dejó mucho más inalcanzable de poderlo cumplir. ¿Y por qué? Porque la ley tiene un propósito, el conocimiento del pecado, no la herramienta para salvación, como lo hacen suponer las religiones. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Oíste que fue dicho en la ley? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Lo podemos hacer? Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 43. La ley tiene un propósito, el conocimiento del pecado que mora en nosotros. Y luego, guiarnos a Cristo. Porque cuando yo me veo en la ley, me veo condenado. O sea, la ley es para condenarme a mí, entenderme condenado, porque yo no la puedo cumplir. Pecar es infringir la ley. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. O sea, yo cuando cometo un pecado es cuando yo infrinjo la ley en cualquiera de los mandamientos. Cualquiera de los mandamientos. Dios le dio una ley con un mandamiento a Adán en el huerto del Edén. Génesis 2:16. Y la quebrantó. Dios le dio una ley con 10 mandamientos y otras ordenanzas más, escritas en las tablas de piedra, al pueblo de Israel, en el monte Sinaí, a través de Moisés, y los israelitas la quebrantaron. ¿Sabía Dios en su omnisciencia, previo conocimiento de todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, sabía Dios que Adán iba a desobedecer? Sí, sabía Dios. Entonces, ¿para qué le dijo que no comiera del fruto, sabiendo que Adán iba a comer del fruto? Para un propósito que nosotros tenemos que entenderlo. ¿Y por qué Dios le dio un mandamiento al pueblo de Israel sabiendo que los iba a incumplir? Para un propósito que nosotros tenemos que entenderlo. ¿Y cuál es ese propósito? El conocimiento del pecado. Que ningún ser humano puede cumplir la ley. Y al incumplir la ley se peca y el pecado se condena con la muerte del alma. Por eso que la ley fue dada para el conocimiento del pecado que muere en nosotros y para guiar al pecador y por lo tanto condenado a la muerte de su alma por haber pecado a Cristo. Gálatas 3:24. Y porque en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Lo dijo Cristo. Lucas capítulo 16, versículo 16. Cristo en la cruz, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, abolida. Acta de los decretos que exigen la muerte del alma por pecar, anulada. Ley de los mandamientos, abolida penalmente. Acta de los decretos, anulada. Doblemente salvados. Efesios 2:16. Aboliendo en su carne Cristo, nuestro Salvador, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, abolida penalmente. Ahora al pecar ya nunca más somos condenados penalmente. Seremos condenados moralmente, eso sí, pero nunca más la condena penal, que es la muerte del alma. Acta de los decretos, anulada. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. La salvación de nuestras almas, de todas las almas del mundo, quedó completamente consumada por Cristo, para todas las almas del mundo, y se hace efectiva solamente por la fe. Ahora, Cristo vino al mundo, desde los cielos, tomando forma humana, para nacer en Belén de Judá, y dirigirse a la cruz. Él sabía que tenía que ir a la cruz, para morir por nuestros pecados y darnos vida eterna. Para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. Para eso, para que sepamos que tenemos vida eterna. Primera de Juan 5:13. Juan escribiéndole a los creyentes.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. En cambio, Cristo, en Juan 12:35, al final del versículo 35, Juan 12:35 y Juan 12:46, dice lo siguiente: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:46, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir, no permanezca en tinieblas. ¿Sabe usted a dónde va después de morir? Que el ser humano entienda que el infierno única y exclusivamente es por no tener certeza de lo que se espera después de fallecer, después de morir físicamente, habiendo Cristo muerto por nuestros pecados. Porque cuando la persona no sabe con certeza lo que le espera después de morir, está manifestando que no ha creído ni al Padre ni tampoco al Hijo. Y la condena es por no creer. El que no creyere en el Evangelio, que fue la muerte de Cristo por nuestros pecados, para cumplir la promesa que nos hizo Dios, será condenado. Marcos 16:16. O sea, la condena es por no creer, con certeza. Porque no sirve creer así nomás, tiene que ser con fe, convicción, certeza. ¿Usted tiene certeza de lo que le espera después de morir? Más allá de los pecados que cometa o no, o está vinculándose con la ley de los mandamientos. Dice en Romanos 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. ¿Pero usted está bajo la ley? ¿Se está vinculando con los mandamientos de Dios? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Santiago capítulo 2, versículo 10 y Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Cualquiera que guardare toda la ley, todos los mandamientos, y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todo. Para Dios es un fornicario, uno que se echa con varones, un idólatra, un estafador, un borracho, un maldiciente, un bebedor de vino, borracho, fornicario, adúltero, idólatra, estafador, todo eso. Se mantuvo cumpliendo todos los mandamientos e incumplió uno. Un día a usted le surgió un sentimiento de rechazo hacia mi persona. Usted que se mantiene viviendo una vida en santidad, le surgió un sentimiento de rechazo hacia mi persona y entonces usted incumplió el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo incumplió. Para Dios usted es un adúltero, un fornicario que se echa con varones, un idólatra, un estafador. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Santiago capítulo 2, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿usted va por las suyas, tratando de vincularse con la ley, o va por Cristo? ¿Usted va por las suyas o va por Cristo? No puede ir por las suyas y por Cristo. No. O va por las suyas o va por Cristo. Yo voy por Cristo, sustituido toda mi vida por la vida de Cristo. O usted va por la de usted. Usted va aquí. Miren lo que dice el libro de Eclesiastés en su último capítulo. Eclesiastés capítulo 12, versículos 3 y 4. Dice Eclesiastés, capítulo 12, versículos 3 y 4.
Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es terrible. Es terrible ir a juicio con Dios, un Dios infinitamente santo. Vino Cristo. Entonces veamos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice: Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice: y en la misma medida en que está reservado a los hombres una sola vez morir y después de esto el juicio. ¿Es terrible esto? Así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar de sí los pecados de muchos. Hebreos 9:27. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, juntamente con toda cosa encubierta. Ah, pero vino Cristo a salvarnos del juicio, ¿ya? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido aquí en la cruz para él padecer un juicio alternativo a este juicio, él sustituyéndonos a nosotros en este juicio. Entonces, cuando Cristo en la cruz murió, la muerte de su alma, la muerte de mi alma también ocurrió. Fusión con Cristo. Cuando Cristo murió por mis pecados, yo morí con él. Cuando fue sepultado y ha sido resucitado, yo he co-resucitado con él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, yo estoy con él sentado en los lugares celestiales. Y con él Cristo nos resucitó. Y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Listo? Ya es un hecho consumado. Es cosa que yo me muera y me voy al cielo con el Señor. De inmediato, está consumado. Yo ya tengo total fusión con Cristo. Soy uno con él. No importa lo que yo hago en esta tierra. Cristo está morando dentro de mí. Fusión con Cristo. Un espíritu soy. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues con Cristo fuisteis resucitado, la palabra con resucitados, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. En las cosas de arriba poned la mente. No en las de sobre la tierra, porque moristeis, y la vida de vosotros ha sido escondida con Cristo en Dios. Yo morí, la muerte de mi alma. En justicia, eso tendría que ocurrir. El alma que pecare, esa morirá. Mi alma pecó, muerte eterna para mi alma. Pero la hizo Cristo en vez de mí. Ahora yo estoy fusionado con Cristo, soy uno con él. Gálatas 2, versículos 20 al 21. Con Cristo he sido crucificado. ¡Ay, qué bendito esto! ¡Qué maravilloso lo que hizo Cristo por mí en la cruz! Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Fusión completa, uno solo con Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y entregó a sí mismo a favor de mí. No soslayo, no desecho la gracia de Dios, porque si mediante la ley viene la justicia, entonces Cristo sin necesidad murió. Por demás murió Cristo. Y no, Cristo murió por mis pecados. Me salvó el Señor de yo tener que ser condenado por mis pecados. Me dio vida eterna.
¿quién entonces se adhiera al Señor? Un espíritu es con Él. Un solo espíritu con el Señor. 1 Corintios 6, 17. Romanos 12, 5. Efesios 4, 3. Somos uno solo con Cristo. Romanos 12, 5. Somos uno solo con Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 3. Uno solo. No puedo ser condenado. Cristo fue condenado en vez de mí. Y me fusiono con Él. Soy uno solo con Él. Yo mato, robo, fornico, me acuesto con prostitutas, robo, bebo alcohol, mato, me revuelco en el pecado, peco con alevosía. Cristo está en mí. Cristo está en mí. He sido sellado con el Espíritu Santo. Hasta el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Tengo el Espíritu Santo, tengo el aceite en mi vasija. Soy una virgen prudente con aceite en mi vasija. El Espíritu Santo está en mí. Cristo está en mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9. Y este inmundo y depravado y perverso pecador, degenerado, inmoral, cochino, asqueroso, mentiroso, ha sido completamente sustituido por Cristo hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Toda la gloria es para Cristo, mi Salvador, y la humillación mía es para mí, para que Él sea glorificado y yo no. Basta que Dios le deteste a usted, mi querido amigo cristiano. La más mínima dependencia suya de usted en cuanto a la salvación del alma a usted, para que Dios lo mande al infierno. Porque será prueba suficiente que usted no creyó que Cristo le salvó. Porque si usted hubiese creído de todo corazón que ya Cristo le salvó del infierno, usted para ser salvo no estaría todavía dependiendo de usted, para ser salvo según usted. ¿Sabe usted a dónde va después de morir? Cristo vino desde los cielos tomando forma humana para ponerse en la cruz y morir por nuestros pecados para que sepamos que tenemos vida eterna. Cristo no vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna, para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga total certeza ahora, de lo que le espera después de morir, se debe a que usted creyó en Cristo, pero no está seguro. Creyó en vano porque no le sirve creer así, tiene que ser con fe, convicción y certeza. Convicción y certeza, porque fe es certeza de lo que se espera. Y usted no tiene certeza de lo que le espera, está dudando. Y para asegurarse, usted dice que Cristo le salvó, pero que esa salvación es por lo que Cristo hizo, más lo que usted todavía tiene que seguir haciendo, dejando de hacer, porque si usted no deja de hacer o no hace, igualmente se va al infierno. Está confiando en usted finalmente. No ha confiado en Cristo. Lo está tratando a Cristo de mentiroso, y eso no tiene perdón de Dios. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar creer en el Hijo. Pecar por incredulidad voluntaria al Hijo. Pecar voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, de Hebreos 10, versículos 26 al 30, no es en manera alguna mentir sabiendo que yo no tengo que mentir. Estoy pecando voluntariamente porque yo sé que no tengo que mentir y voluntariamente miento. No. Es después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de que Cristo nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Y usted recibe ese conocimiento y usted lo rechaza. Voluntariamente dice que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que yo tengo que seguir haciendo. Porque si no sigo haciendo yo o dejando de hacer, igualmente voy al infierno. Está rehusando creer en el Hijo. Y en Juan 3:36 dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo de Dios, ¿qué es lo que dijo el Hijo de Dios? Yo le doy vida eterna. Eso dijo. Lo prometió y lo juró Dios. Y lo consumó en la cruz. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar creer en el Hijo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Hebreos 10, versículos 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo fue el único sacrificio que nos ha dado la inmortalidad y usted lo rehusó creer. Ya no tiene ninguna otra forma de usted irse al cielo, porque los pecados se pagan con la muerte del alma, y usted lo va a seguir cometiendo hasta que se muera. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios al conocimiento de la verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios?
Pisotear al Hijo de Dios, decir que la salvación se pierde. No, eres mentiroso, Jesús. No es inmortalidad para el alma, no. Es una salvación que se pierde por pecar. No, estoy pisoteando a tu Hijo de Dios. Eres un mentiroso. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues ya sabemos lo que dijo el Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago, dijo el Señor. Tener por inmunda la sangre del pacto. Que cuando yo me arrepiento y creo en el Evangelio, soy salvo. Ahora yo peco, pierdo la salvación. Y entonces, ¿para qué dejo la sangre de Cristo? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. ¿En quién los salvados? Dice Pablo a los Efesios. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Efesios 1:7. Tener por inmunda la sangre del pacto, decir que cuando uno es salvo y peca, no tiene perdón, se va al infierno. Que la sangre no limpia los pecados de los salvados. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto. Decir de alguna manera que la salvación es por obras o que se pierde por pecar. Que es otra manera de decir que la salvación es por obras. En Romanos capítulo 8, dice la Escritura, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren ustedes el atentado que han hecho los traductores católicos. Cipriano de Valera, en todas sus versiones, la traducción 1960 o la 1602 purificada, o King James, o Casiodoro de Reina. Miren el atentado que han hecho contra la palabra del Señor. Entonces ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final del versículo 1. ¿Qué es lo que hicieron los católicos? Agregaron el versículo 4. Los que no andamos según la carne, según el Espíritu. Esa expresión, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu, es de inspiración del Espíritu Santo en el versículo 4. No en el versículo 1. Los traductores católicos copiaron el versículo 4, que es el resultado, es la consecuencia del resultado de haber sido salvo, porque Dios nos sella con el Santo Espíritu, y andamos por el Espíritu, ya no andamos más por la carne, pero eso es algo que Dios hace en nosotros, no que nosotros tengamos que hacer, no podemos hacerlo eso. Eso es algo que Cristo hace. Él sumerge el Espíritu Santo y andamos por el Espíritu, ya no, dejamos de andar por la carne, aunque eso no nos libra de andar cayendo en pecado. Pero lo copian los católicos, lo copian, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu, lo copian y lo agregan al versículo 1. Fíjense ustedes que en el texto original no está agregado. Dice, entonces dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto, no sigue más. Entonces ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, si yo cometo pecados, porque estoy en Cristo, no soy condenado. Pero los católicos, seguramente inspirados por las tinieblas, copiaron lo que es de inspiración por el Espíritu Santo en el versículo 4, lo copiaron, que dice, lo que no según la carne andamos, sino según el Espíritu, lo copiaron y lo agregaron al versículo 1, para hacerles creer erróneamente a la gente que aparte de estar en Cristo para no ser condenados, si aparte de eso tú andas según la carne, igualmente eres condenado. O sea que la salvación se puede perder. Porque los católicos están en las obras. Ellos dicen que se van al cielo siendo buenos, ayudando al prójimo, no andando en la carne, en las obras. Entonces, el versículo 4, que dice, los que no según la carne andamos, sino según el Espíritu, es el resultado de haber sido salvados. Porque en Romanos 8, versículo 4, dice, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu, está conectado con Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios, Dios lo sumerge en una persona que ha oído el Evangelio verdadero y lo ha creído con fe. Cuando Pablo escribe a los efesios salvados, a la iglesia, le dice en Efesios 1, versículos 13 y 14, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta la redención, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Hasta ese momento,
Dios promete tener el Espíritu Santo sumergido dentro, como un sello, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces nosotros andamos por el Espíritu. Pero eso es algo que Dios hace en nosotros, no que nosotros tengamos que hacer aparte de estar en Cristo para no ser condenados, como lo hace suponer la mala traducción católica. O sea, copian lo que está escrito en el versículo 4 de Romanos 8, los que no según la carne andamos, sino según el Espíritu. Eso es algo que Dios hace en nosotros, no que nosotros hacemos, porque cuando Dios sumerge el Espíritu Santo, andamos guiados por el Espíritu Santo. Eso es algo que Dios hace en el salvado, pero los católicos lo copiaron y lo agregaron al versículo 1, para hacerles pensar a la gente erróneamente que aparte de estar en Cristo para no ser condenados, si tú además andas según la carne, aunque estás en Cristo, igualmente eres condenado. Porque en la Biblia católica dice, en Romanos 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero cuidadito, cuidadito, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si tú estás en Cristo, pero si andas conforme a la carne, igualmente eres condenado al infierno. No crean en las traducciones católicas. Lean las Biblias, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina. Yo aconsejaría tratar de leer la King James, que también está corrompida, pero siempre consultándolo en los textos originales, en el Nuevo Testamento interlineal griego del autor Francisco La Cueva. Este hombre hizo un trabajo fiel al original. No tradujo, transliteró los escritos originales del idioma antiguo griego con el cual fue escrito el Nuevo Testamento. O sea, Francisco La Cueva transliteró los rollos escritos originalmente del Nuevo Testamento en el idioma griego antiguo y lo transliteró interlinealmente al castellano, colocando cada palabra escrita en el idioma griego antiguo, colocándola entre líneas al idioma castellano. Y la palabra que venía le colocaba el significado al castellano actual, sin intervenir. Va transliterando, no va traduciendo, para que nosotros le demos la interpretación. En cambio, los que traducen son Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, King James, LBLA, NBI. Ellos traducen. No, Casiodoro de Reina traduce. En cambio, Francisco La Cueva no traduce. Él translitera del texto original al castellano actual, sin sacarle una foto, ¿ya? En 1 Juan 3:6, también los católicos han dicho, de manera que si el que está en Cristo no peca. 1 Juan 3:6. No es no peca, es no continúa pecando, que es muy diferente a no peca. Todo el que en él permanece no continúa pecando. El que continúa pecando es porque no le ha visto ni le ha conocido, pero ya tiene vida eterna. Si en 1 Juan 5:13 el apóstol Juan lo deja muy claro. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, incluidas la de 1 Juan 3:6. Todo el que en él permanece no continúa pecando. El que continúa pecando es porque no le ha visto ni le ha conocido, porque no lee la Biblia, pero ya tiene vida eterna. En 1 Juan 3:6 o 3:6, los católicos tergiversan diciendo, todo el que en él permanece no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ya, eso está mal traducido, porque eso contradice 1 Juan 1:8. En 1 Juan 1:8 el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y entonces, ¿cómo en 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que en él permanece no peca? El que peca no le ha visto ni le ha conocido, porque está mal traducido 1 Juan 3:6. No es no peca, es no continúa pecando. Y finalmente no va a continuar pecando el salvado porque Dios lo va a azotar, lo va a frenar. En 1 Juan 3:9 dice, todo el que ha nacido de Dios, pecado no practica, pues la simiente de él en él permanece y no puede continuar pecando. Dice, y no puede continuar pecando. Los católicos traducen y no peca. No es no peca, es y no puede continuar pecando. Va a pecar, pero no va a poder continuar pecando porque el Padre Celestial lo va a disciplinar. Entonces le va a impedir continuar pecando.
le va a quitar la vida física, pecado de muerte física de 1 Juan 5:17, 5:16, o le va a enviar una enfermedad, pero lo va a azotar, le va a impedir, lo va a frenar, porque ya es hijo. Pero nuestros autores católicos han tergiversado la Escritura, ciertos pasajes clave de la Escritura, para hacerle perder el sentido de que lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros. No es no peca, es no continúa pecando. Y no va a continuar pecando porque el Padre Celestial a su Hijo que va a continuar pecando lo va a frenar y le va a impedir continuar pecando. Pero no es no peca, es no continúa pecando. Y a esas personas que le está siendo escrita es a personas con vida eterna. Se encargó de dejarlo claro el apóstol Juan en 1 Juan 5:13, cuando ya se está despidiendo. Estas cosas, todo lo que está escrito en la primera epístola de Juan, los 5 capítulos, estas cosas os he escrito no a las personas que no han sido salvas, a ellas no, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, incluidas 1 Juan 3:6, incluidas 1 Juan 3:9, que los católicos han tergiversado, ¿verdad? Diciendo no peca. No, no es no peca, es no continúa pecando, que es muy diferente a no peca, porque todos los salvados caeremos en pecado. Ahora, la práctica del pecado es la del diablo. Es sinónimo a ser un sicario, un homosexual, un travesti, un asesino en serie. Ellos practican el pecado alevosamente, superando la marca. Pero un salvado, aunque quiera hacerlo, va a ser frenado por la disciplina del Padre. Ya es muy diferente. Bien, mi querido amigo, entonces usted, cuando usted se muera, ¿dónde va usted? ¿Tiene certeza de lo que le espera a usted después de morir? Usted que dice que es cristiano, que cree en Cristo. Porque el resto de las personas ni hablar, van todos marchando al infierno. Pero usted que dice que es cristiano. Una segunda pregunta, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Mire, yo le hice una pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? Le estoy preguntando, ¿tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en tinieblas, sin saber a dónde va después de morir? A pesar de que usted dice que es cristiano. Cristo no vino a morir por nuestros pecados para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted creyó, pero sin fe. Que para Dios es otra forma de no creer. Creyó en vano. Creyó sin fe que Cristo ya le salvó. Ahora, mire usted lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Teniendo en claro que la fe está definida en Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven, como dice en el original. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora, Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, justificados por tener certeza de lo que a mí me espera después de morir, yo tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Murió por mis pecados y así me salvó. Tengo paz para con Dios por tener certeza de lo que me espera después de morir. Justificados pues por tener certeza de lo que le espera después de morir, usted tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Murió por sus pecados y así le dio certeza de lo que usted le espera. Porque usted ha creído con fe. ¿Ha creído con fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Usted tiene certeza de lo que le espera después de morir, basado en lo que Cristo hizo por usted en la cruz? ¿O anda en incerteza? ¿Ha creído? ¿Ha hallado a Cristo como su Salvador? Lo ha hallado a la puerta estrecha que es Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Juan 19. No el que me hallare, sino el que por mí entrare. Recapitulando, Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La perdición es el infierno para las almas, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan.
Y resulta que para ser salvos, para estar aquí, ser salvos del infierno, no hay que hallar solamente, sino que hay que entrar. Primero hay que hallar y luego entrar. Si usted halla la puerta pero no entra, cuando muera se va al infierno. Y los que la hallan son pocos. De esos pocos que han logrado hallar la puerta del mundo cristiano, ¿cuántos de ellos finalmente lograrán entrar definitivamente por la puerta? Eso es algo que está en un misterio. Dios, el Señor, no lo ha revelado. El Señor dice que son pocos los que la hallan. Jesús nunca dijo, son pocos los que han entrado por ella, son pocos los que la hallan. Y para ser salvo del infierno no hay que solamente hallar, sino que hallar y entrar. ¿Y sabe cómo se entra? Cuando usted dice, yo soy pecador, seré un pecador hasta que me muera, en mí mora el pecado. Yo soy un degenerado, un depravado, un asesino en potencia, un violador en potencia. Soy un mentiroso, un degenerado, un inmoral, sustituido por Cristo. Yo por mis pecados no puedo ser condenado a la muerte, porque aquel que en vez de mí fue condenado a la muerte por los pecados de mí, fue Cristo mi Salvador. Y nada me puede condenar. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted cree eso, usted entra. Pero si usted cree, pero con incerteza, dependiendo todavía de usted, diciendo, sí, Cristo me salvó, ¿pero qué? Pero tengo que dejar la tibieza. ¿Y qué pasa si no deja la tibieza? Me voy al infierno. O sea, Cristo no lo salvó. Cristo lo salvó de que usted tenga que dejar la tibieza porque si no, se va al infierno. O sea que Cristo lo vino a dejar dependiendo de usted. No, usted no ha entrado al reposo. Usted no está en el reposo, usted está en las obras. En cambio, nosotros entramos al reposo. Entonces, ¿tiene usted total seguridad, certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sí o no? Basado en lo que Cristo hizo por usted. Y no basado en lo que usted está haciendo o dejando de hacer, más lo que según usted dice que Cristo hizo por usted en la cruz. Mezclando sus obras de justicia con la justicia consumada por Cristo en la cruz. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Querido amigo, estimada señora, estimado caballero, ¿murió acaso Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? La religión siempre es el intento humano por religarse con Dios, pero por los méritos personales. Diciendo que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que yo tengo que hacer y dejar de hacer. Porque si no, igualmente voy al infierno. Le están agregando algo más a lo que ya Cristo consumó. Y le están agregando algo más porque no creyeron ellos. Dicen creer, pero están sin fe. Son creyentes sin fe. Porque no es de todos la fe. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, dice, porque no es de todos la fe, lamentablemente. Fe es una profunda convicción de que yo, siendo pecador, por pecados que cometa, no importa los pecados que cometa, no importa el por qué cometí los pecados, no importa qué tipo de pecados cometa, no importa si mato, robo, no importa eso. Cristo me los pagó todos y yo entré al reposo. Entré por la fe a esta inmortalidad que Cristo nos consumó en la cruz. Inmortalidad para el alma. Según de Timoteo 1:10. Se está hablando de la gracia. Gratuidad es gratis. La salvación es gratis. ¿Qué significa gratis? Que tú no tienes que pagar ni un precio. La entrada a la salvación está liberada. No hay que pagar. Pero la gente de las religiones evangélicas te dicen que sí, que la entrada es liberada, pero tú tienes que pagar algo más. Te están pidiendo un bonus track. Sí. La salvación la hizo Cristo, pero tienes que hacer y dejar de hacer. Tienes que pagar algo más tú. No, Cristo lo hizo todo. Y la salvación la entrada está liberada. La gente de la religión se amontonan alrededor de Cristo, se hacen cristianos y alaban al Señor. Dicen, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y hablan del Señor y son cristianos. Pero ellos no entran ni dejan entrar. Miren lo que ya les dijo el Señor a los fariseos cuando Cristo estaba aquí en la tierra. En Mateo capítulo 23, versículo 13, Cristo dice, pero ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos no entran. ¿Y por qué no entran?
porque no han creído con fe. A ellos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, a ellos no les aprovechó el haber oído, no les aprovechó el haber oído el Evangelio, la buena nueva, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos, dice Pablo, pero ellos no. En Lucas 13, 24, el Señor advierte a los israelitas del vulgo, a los comunes y corrientes del pueblo, respecto de la casta religiosa. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, a entrar, porque de cierto os digo que ellos se los van a impedir. Porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué estas personas están procurando entrar? La respuesta es muy simple. Porque no han entrado. Porque si hubiesen entrado, no estarían procurando entrar. Y están procurando entrar porque no han entrado. ¿Y por qué no han entrado? Porque han creído, pero sin fe. Porque a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañados de fe. Son personas sin fe, creyentes en Cristo, alaban al Señor. ¡Señor, Señor! No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, muchos cristianos creyentes me dirán en el juicio ante el gran trono blanco, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, apartados de mí al fuego eterno, malditos, obradores de iniquidad. ¿Y por qué estas personas que estaban guardando santidad les dice obradores de iniquidad? Porque no les permitían entrar a los que querían entrar. Les decían, sí, Cristo nos salvó, sí, pero... Sí, ellos le están diciendo a la gente del mundo, sí, tienes que creer en Cristo, alabarlo a Cristo, sí, Cristo, nuestro Salvador. La salvación es por lo que Cristo hizo, más lo que tú tienes que hacer y dejar de hacer. Entonces te impide entrar, porque te están diciendo que la salvación es por obras tuyas, que tú tienes que dejar de hacer o hacer. Entonces voy a repetir lo siguiente. Doctrina, mandamientos a obedecer, doctrinales, para la santificación de la iglesia. Evangelio, solamente el Evangelio, para la justificación, para que ocurra la justificación de los perdidos. Yo no puedo mezclar doctrina para la santificación de la iglesia al Evangelio para justificación de los perdidos. Y eso es lo que hace la religión. La religión te dice, Cristo nos salvó, cree en Cristo y deja el pecado. Ahí te están condenando. Porque nosotros no podemos dejar el pecado. Aquí, exhortación a dejar el pecado en un continuo proceso de santificación, que nunca será llegar a la sublimación moral. Que yo llegue a un punto en mi vida, ya siendo salvo, que de aquí en adelante ya no peque más. Me será imposible. Entonces la santificación es un proceso que culminará con la venida de Cristo a las nubes para transformar el cuerpo de la humillación mía, donde está la ley del pecado. Y ahí por fin ya dejaré de pecar. Un genuino salvado gime, el que tiene el Espíritu Santo, gime esperando la redención del cuerpo, para que ya el alma no peque más. El verdadero salvado, que se entiende moralmente corrompido, anhela, ama la venida de Cristo. El apóstol Pablo dice, por lo demás me está reservada la corona de justicia, porque eres un buen predicador del Evangelio, un buen siervo del Señor. Y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. Y una persona salvada que ama la venida de Cristo es porque se ve moralmente corrompido todavía y gime esperando la transformación de su cuerpo. En Romanos capítulo 8 dice el apóstol Pablo, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros, dice Pablo, los que tenemos las primicias del Espíritu. Yo creo que Pablo, al estar diciendo esto, está pensando en toda la iglesia, ¿verdad? Incluso en personas como ahora, la iglesia que está pisando la tierra en la actualidad. Pero yo pienso que esto es mucho más vinculante con la iglesia primitiva. Era una iglesia fiel, que predicaba el Evangelio a toda criatura, era perseguida. El apóstol Pablo lo está diciendo, yo creo que a toda la iglesia, pues nosotros también. Pero es más vinculante con la iglesia más fiel, más fervorosa. Porque ellos gemían. Los cristianos de hoy en día no, porque se creen santurrones, que se creen están muy bien ellos moralmente con Dios.
Pero una persona gime cuando se ve pecador, el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está gimiendo el apóstol Pablo, porque se entiende con una mente transformada, una mente, dejando de ser una mente corrompida, que no funciona bien. Ahora el apóstol Pablo se mira y se ve corrompido moralmente. Entonces el apóstol Pablo dice, y no solamente la creación gime a una, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de este cuerpo donde está la ley del pecado, que le hace caer en pecados al alma salvada. No le han sido quitadas las inmundicias de la carne. En Levítico capítulo 13, versículo 45, Dios ordenó que aquel que tuviera en su carne salpullido de lepra tenía que exclamar, inmundo soy, inmundo soy, inmundo, 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 aléjense de mí, soy inmundo porque mi carne tiene lepra. Entonces en Levítico capítulo 13, versículo 45, está digamos, lo que tiene que ver con la lepra, mandamiento para la lepra. Había que ver si la carne había tenido una erupción blanca, plomiza, y el sacerdote tenía que ver si tenía lepra. Y cuando se verificaba que en la carne había salido sarpullido de lepra, la persona tenía que decir, inmundo soy, inmundo. Entonces, el pecado está siendo simbolizado en la lepra. Y el apóstol Pablo, ya siendo salvo, decía, el pecado muere en mí. La carne está siendo simbolizada en Amalek. En Éxodo capítulo 17, versículo 16, ahí Dios dice, tendré guerra con Amalek todo el tiempo de la peregrinación de mi pueblo. De generación en generación tendré guerra con Amalek, dice Dios. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación, dice Éxodo capítulo 17, versículo 16. En otro pasaje dice Dios, tendré guerra con Amalek todo el tiempo de la peregrinación de mi pueblo, mientras va por el desierto a la tierra prometida. Amalek representa la carne. Y en 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. La carne. En la carne surge la lepra. Pablo dice, el pecado, la lepra, mora en mí. Miserable de mí, soy un leproso inmundo. Solamente el apóstol Pablo, con una mente transformada, una mente exquisitamente transformada, que funcionaba perfecta, llena del conocimiento de Dios, pudo verse como estaba, flotando en pecado. Y gemía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hoy en día, los escasos salvados que hay no gimen, porque no han transformado su mente para darse cuenta cómo están. Arrepentimiento, metanoia. En el idioma griego actual, mente es nous, pero en el idioma antiguo, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, es noia. Eso es mente, noia. Arrepentimiento, cuando está escrito en el idioma griego, es metanoia. Meta es cambio. Otro, cambio en otro. Metaverso, otro universo, un cambio. De este universo a otro universo. Metaverso, otro universo. Metanoia, otra mente. Noia, mente. Meta, otra mente, cambio de mente. Y ese cambio de mente ocurre por transformación de la mente. ¿Y cómo se transforma la mente? Vaciando la información adquirida en la mente desde que uno nace en este mundo, por toda la basura del mundo, y dejando despejadas las neuronas para recibir la Biblia. Entonces uno va conformando la mente a la Biblia, y no lo que dice el mundo, no lo que dicen los pastores de las religiones. Los factores de engaño son el mundo, Satanás, el propio corazón y la religión. Este es el enemigo más grande. Entonces cuando Cristo está diciéndole a la gente del vulgo, a los israelitas comunes y corrientes,
esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:24, le está diciendo, traten de hacer a un lado a la gente religiosa, no le oigan. No oigan a los pastores evangélicos los comentarios que ellos hacen, porque ellos le tuercen el sentido a lo que está diciendo la Biblia. Le dan otro sentido. Tergiversan. Le ponen demasiadas cargas que ellos ni con un dedo pueden llevar. Y a la gente religiosa de aquel tiempo, el Señor le dice a los fariseos, en Mateo capítulo 21, versículo 31, a ellos que estaban celosamente en las obras, como es toda gente religiosa, les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. A vosotros, fariseos hipócritas, de cierto os digo que las prostitutas, las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y por qué el Señor le dijo a estas personas que estaban celosamente cumpliendo los mandamientos? Fíjese usted que en el tiempo que estaba el Señor, Israel era un pueblo que estaba celosamente en las obras. Estaba celosamente en una vida pulcra. Los israelitas estaban en las dependencias de la ley. No era como estar en un pueblo jebuseo, amorreo, jerjeseo, ellos eran paganos. El pueblo de Israel estaba celosamente en las obras. Tanto era así que un día le trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio para matarla. No se pecaba, no se infringía la ley. Entonces el Señor, a estos fariseos que estaban celosamente en las obras, que no se les veía pecadores, a ellos les dice, de cierto os digo, fariseos hipócritas, que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y por qué el Señor dijo esto? Porque resulta que la salvación ocurre cuando la persona obedece al mandato al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. Advertencia contra aquel que no se quiere arrepentir. Lucas 13, del 1 al 5. Cristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Advertencia contra aquel que no crea en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16, 16. El que no creyere que yo, que soy Cristo, morí por los pecados tuyos, para que tú no murieses por tus pecados, serás condenado por no creer. El arrepentimiento es un cambio radical, total en la mente, para poder autopercibirse como un obstante de Dios, moralmente, judicialmente y espiritualmente. Resulta que a una prostituta y a un publicano no hay que convencerlos de que ellos están moralmente corrompidos, que van a pecar hasta que se mueran. Ellos ya lo saben ya. Los publicanos y las rameras ya saben ya que son pecadores. Y entonces, ¿a quién hay que convencer de que son pecadores rematados? En ese tiempo a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los escribas, a la casta religiosa. Y en este tiempo a los pentecostales, a los adventistas de Elena de White, los sabatistas, a los pentecostales que dicen que la salvación se pierde, son herejes, a los bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, calvinistas, aun cuanto hay religiosos. A ellos hay que convencerlos que son pecadores inmundos, como todos los demás. Lepra, pecado. Amalek, la carne. Amalek era un enemigo traicionero. No era cualquier enemigo. Amalek solamente atacó al pueblo de Israel mientras Israel iba en el éxodo por el desierto de la tierra prometida. En cambio, el resto de los otros enemigos de Israel eran los filisteos, amorreos, jequeseos, que eran de Canaán. O los moabitas y amonitas que estaban al otro lado del Jordán. Pero este enemigo, los amalecitas, atacaban a Israel mientras Israel iba por el desierto en su éxodo a la tierra prometida. Era traicionero porque atacaba por la retaguardia, donde iban las mujeres embarazadas, los niñitos pequeños, los abuelitos muy viejos que andaban lento, caminando lento, eran los más débiles del campamento. Y a ellos atacaba Amalek. Entonces, toda persona que por Cristo entra al camino angosto, empieza un éxodo en este mundo a la tierra prometida del cielo. Y el Amalek nuestro, la carne, nos va a atacar siempre, nos va a traicionar, nos va a hacer caer en pecados. Y ese pecado es la lepra que está en la carne. Solamente cuando alguien ve a Dios se da cuenta cómo está. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vieron mis ojos al Señor. ¿Y qué es lo que dijo entonces cuando Isaías vio al Señor? ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey.
Jehová de los ejércitos, inmundo soy, inmundo. El verdadero salvado debiera clamar, soy un inmundo pecador, sustituido nada más por Cristo en la cruz del Calvario. No me han sido quitadas las inmundicias de la carne, la lepra, donde hay lepra, el pecado. El pecado mora en mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando uno lee la Biblia, va transformando su mente a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, todo es hinchazón y podrida llaga. Isaías capítulo 1, versículo 6. Que todas nuestras justicias para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64, 6. Y cuando uno ve a Dios en la Biblia, se da cuenta que es un inmundo y perverso pecador. Pero cuando pasa tiempo leyendo la Biblia, ahí se ve a Dios en la Biblia. Que uno tiene que pensar de sí, igual como Dios piensa de nosotros, estando nosotros en este cuerpo de carne. Job, en los 41 capítulos del libro de Job, nunca reconoció. Pero en el último capítulo, en el capítulo 42, versículos 5 y 6, por fin Job reconoció. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento, cambio de mente, en polvo y ceniza. Por fin. Antes Job mostraba ser un santurrón, que estaba confiando en su integridad. Y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay hombre justo como él, piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y para qué hizo eso Dios con Satanás? Porque lo quería usar a Satanás para darle un tratamiento a Job, para que por fin Job confesara lo que le costaba tanto a Job confesar, que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando alguien ve a Dios, cuando yo veo a Dios en la Biblia, yo digo de mí, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo, 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 la lepra está en mí, inmundo soy, lepra, Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, inmundo, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Job, de oídas te había oído, de oídas, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, gimo esperando la redención de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, como la gente cristiana no lee la Biblia, no logra cambiar su mente y conformarla a lo que la Biblia dice de nosotros para gemir, esperando la venida de Cristo para que en el cielo toque su final trompeta y el cuerpo sea transformado incorruptible en cuerpo de gloria. Y en 1 Corintios 15, 53, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corinto, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces, mi querido amigo, dígale a Dios, dígale en una oración, dígale, Señor mi Dios, yo creo que seré un pecador hasta que me muera, Señor. Reconozco mi condición moral, que todavía está vigente en mí, y que va a cambiar cuando usted transforme mi cuerpo. Que estoy condenado sin Cristo por haber pecado a la muerte de mi alma, y que estoy muerto espiritualmente por haber pecado, y necesito que usted me haga nacer otra vez. Dígalo. Conformo mi mente a esta realidad. Hago un cambio radical en mi forma de autopercibirme. Me arrepiento. Pero creo que Cristo en la cruz del Calvario murió por los pecados míos. Creo, Señor, que Cristo me salvó al morir por mis pecados. Mis pecados los asumió Cristo en la cruz, los de toda mi vida. Y Él los pagó uno a uno, como se pagan los pecados con la muerte del alma. Y así me salvó. Dígaselo, con todo su corazón. Y si Dios detecta que usted se lo está diciendo de todo corazón, con fe, entonces Dios le hace entrar, pasar de muerte a vida y lo sella con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos acá y creed aquí en el corazón en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga y un saludo a los compatriotas chilenos y bendito mi capitán general Augusto Pinochet Ugarte. Le doy gracias a Dios porque Él nos levantó la espada un 11 de septiembre del año 1973 para darnos a este gran y bendito capitán general, el autor de la carretera austral, el libertador de Chile del comunismo, un instrumento de Dios, escogido por Dios, para darme una vida tan linda, una vida linda que yo tuve en los años 73 hasta el año 90, que fue una época maravillosa para Chile, que los chilenos jamás la podrán entender. Un instrumento de Dios que nos libró del comunismo. Lo digo, juntamente con la predicación del Evangelio, Biblia,
porque el salvado reconoce a Dios actuando en todos sus caminos. Y yo no puedo dejar de reconocer a Dios interviniendo un 11 de septiembre del año 1973 en Santiago de Chile, mi capital, para liberar a Chile de una doctrina demoníaca, porque las ideologías de izquierda, todas, en todas sus facetas, corresponden a una religión satánica, no es un partido político, no es una ideología política, es una religión satánica. Y toda la gente que se está oponiendo siguen siendo anticristo. Todos los que son republicanos, patriotas, siguen siendo anticristo, porque Cristo es absolutista. Cristo dijo, el que no es conmigo, Cristo lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y toda esta gente que yo le tengo muy buena, que son gente republicana, patriota, siguen solamente hablando política, sin incluir a Cristo. Sin incluir a Cristo. Y Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Son anticristos todos. Y yo les sugeriría que a todos los que son chilenos y que ven estos canales republicanos, dejen de verlo. Porque estas personas lo que hacen son instrumentos de Satanás. Angustian a los chilenos, los angustian, los llenan de angustia. Mire lo que está haciendo Boris, mire lo que está haciendo Camila Vallejo. Boris y Camila Vallejo son hijos del diablo, son instrumentos satánicos, altamente demoníacos. Pero los que son de la derecha siguen sin involucrar a Cristo en la ecuación. No lo involucran, no dicen, necesitamos a Cristo. Cristo, el Salvador de nuestras almas, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que va a venir a reinar al mundo entero en su reino milenial. Cristo, Cristo, Cristo. No lo nombran, no lo aman. Siguen hablando política. Son todos hijos del demonio. Son tan anticristo como todos los zurdos comunistas. Solamente el Evangelio, mis queridos amigos. Solamente el Evangelio. Para que las personas oigan el Evangelio, lo crean con fe y Dios les haga nacer de nuevo y pasen de muerte a vida. Y aquí con el Espíritu Santo podrán ver la realidad y no serán más engañados. Pero tienen que involucrar en la ecuación el componente espiritual. Y toda esta gente política no involucra el componente espiritual. Involucran el componente político, ideológico, cultural, histórico, pero no el componente espiritual. Desde que el hombre es hombre en la tierra existe la lucha entre el bien y el mal. El que lidera el bien es nuestro Dios Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre Celestial, sus ángeles y su iglesia. Esa es la cadena de mando. Y los que lideran el mal es Satanás, sus demonios, sus ángeles y la gente de izquierda, los comunistas progresistas. Y la gente de izquierda ya involucró el concepto espiritual, el componente espiritual. Ellos tienen contacto con Satanás. Hillary Clinton, Obama, George Soros, Bill Gates, ya tienen contacto con Satanás, ya lo involucraron ya. Y esta gente religiosa o política siguen haciendo la pelea sin involucrar el concepto, el componente espiritual, sacando fuera de su ecuación a Cristo. Están perdidos. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y el que no es conmigo, contra mí es. Y toda esta gente republicana sigue sin Cristo. Están contra Cristo, son anticristo. Así que arrepentidos, acá, metanoia, cambia tu mente, confórmala a la mente de Cristo, que está en la Biblia. Y creed aquí en el corazón con fe en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena, debida a los pecados. Dios les bendiga.